Ahí estamos grabando ya. Dijimos que, bienvenido Camilo, que esta medida de dispersión voy a compartir la pizarra para que podamos ir revisando algunos conceptos, recordando y viendo lo nuevo. Bien, ahí estamos compartiendo ya. Si nosotros tuviéramos que hacer un gráfico, más que un gráfico, una representación de lo que son las medidas de dispersión, nosotros podríamos decir que yo tengo aquí una muestra de datos. Todos esos X son datos. Entonces, las medidas de tendencia central, que vimos anteriormente, la moda, la mediana y la media aritmética, me indican hacia dónde confluyen estos datos. ¿No es cierto? Aquí tenemos la moda, la mediana y el promedio o media aritmética. Pero las medidas de dispersión a mí me dicen cuán repartidos están esos datos en la muestra. Es decir, cuán ancho es esta muestra, cuánto abarca. Bienvenida, Xiomara. ¿Cuánto abarca? Entonces dijimos que el principio básico para poder entender lo que son las medidas de dispersión, o la frase básica para poder entender lo que son las medidas de dispersión es: mientras más grande es la medida de dispersión, menos representativos son estos datos de esa muestra. Es decir, si yo tengo un rango alto, si tengo una desviación media alta, o si tengo una varianza alta o una desviación estándar alta, cualquiera de esos que me dé alto, significa que estos datos que están acá abajo, la moda, la mediana y el promedio, no representan realmente lo que son o representan, pero no tan fidedignamente lo que son estos datos de aquí. ¿Sí? Ese es el sentido, digamos, de las medidas de dispersión. Entonces, nosotros habíamos analizado la clase pasada, vimos dos. Vimos el rango, y el rango era muy simple porque en el fondo es calcular mi dato mayor, a ese le resto el dato menor, el dato inferior, el más chiquitito. Y entonces tengo el rango. Es decir, calculo en un número cuán alejado está el dato más pequeño y el dato más grande. Cuánta distancia tienen. Y entonces es una manera de medir cuán dispersos están los datos. Pero después sacamos o enseñamos el concepto de desviación. Y la desviación dijimos que podía yo calcularla entre un número y otro. Puedo elegir un número específico de la muestra, por ejemplo, el dato más grande, el dato más chico, el dato más repetido, el que yo quiera. Y entonces voy analizando la distancia que hay entre un dato específico de la muestra y ese dato que yo elegí como punto de referencia o como punto de comparación. Pero normalmente la desviación se calcula en función de la media aritmética. Es decir, yo calculo a qué distancia está un dato específico, un dato puntual, del promedio de esa muestra. Entonces, por ejemplo, usted puede tener un promedio de notas 6, ¿no es cierto? Y entonces usted ve
cuál es la desviación de sus notas, cuál es la desviación de la nota, por ejemplo, de matemática, o cuál es la desviación de la nota de historia, o la nota de biología, o la nota de educación física, cuál es la desviación que tiene esa nota específica con respecto a su promedio. Entonces, por ejemplo, si su nota de educación física es 6,5, ¿no es cierto? Su desviación de educación física es más 3,5, perdón, es más 0,5, suponiendo que su promedio sea de 6. Entonces, si educación física es 6,5, su desviación es de 6, de 0,5. Si, por ejemplo, en matemática tiene un 5,8, eh, hola inspector, ¿cómo está? Bienvenido. Aquí los chiquillos están Están con frío, parece. achoclonados en esta clase, como usted puede ver. Están, están calladitos, tienen mucho frío, parece. Sí, ya, Están trabajando. entonces, si usted tiene un 5,8 en esa materia de matemática, entonces su desviación de matemática es de 0, menos 0,2, porque se desvía en 0,2 del promedio que está allá arriba, ¿no es cierto? Y entonces, pero si usted tiene notas alrededor del 6, entonces su desviación es baja. Pero puede que haya otra persona que tiene un promedio 6, pero resulta que no le gusta la educación física o es malo para la educación física, entonces en educación física tiene un 4,5. Entonces la desviación de ese alumno es de menos 1,5. Entonces esa desviación es mucho mayor con respecto al otro alumno. Ahora, recuerden que yo puedo calcular la desviación de manera independiente, como un dato específico, o puedo calcular la desviación media. Y la desviación media se calcula en función del promedio de esas desviaciones. Es decir, siguiendo el ejemplo de las notas, yo voy a tomar el ejemplo. Voy a tomar las notas, la desviación de matemática, la de lenguaje, la de biología, la de física, la de química, etcétera, etcétera. Todas las desviaciones y yo le voy a sacar el promedio. Por eso que yo decía que la desviación media era igual a ¿qué? A mi dato 1 menos, perdón, me faltó algo importante. El valor absoluto de la resta entre el dato 1 menos el promedio, más el valor absoluto del dato 2 menos el promedio. Y así, ¿no es cierto? De todos los datos, datos xn menos el promedio, valor absoluto. Y esa suma yo la divido por el total. Es decir, en el fondo lo que estoy haciendo es estoy sacando el promedio a las desviaciones de todas las notas. Es decir, a ver, en promedio, ¿cuál es la desviación que yo tengo? Entre todas las notas. Entonces usted va a tener, por ejemplo, una desviación media de 0,4. Y recuerde, cuando usted saca el promedio, lo que interesa es el valor absoluto, es decir, no interesa si la desviación es positiva o negativa. Lo que interesa es el valor absoluto, porque usted está sacando el promedio de esa desviación. Y por ejemplo, otro alumno puede tener una desviación media de 1,1. Entonces, evidentemente, el alumno 1, en promedio, sus notas están alejadas de su media aritmética en 0,4 décimas. Sin embargo, el otro alumno, el alumno B o el alumno 2, sus notas están alejadas en promedio de su media aritmética en 1,1, en un punto y una décima. Es decir, está mucho más amplia su desviación. Por lo tanto, en el fondo, el alumno 1 es un alumno más regular, es un alumno donde el promedio 6 representa más lo que es ese alumno, desde el punto de vista, obviamente, de sus notas, mientras que el alumno 2 es un alumno más irregular, que tal vez le va muy bien en algunas materias, pero le va muy mal en otras, y ese promedio 6 no representa realmente lo que es ese alumno. Lo representa parcialmente, representa tal vez algún tipo de áreas del conocimiento, pero hay otras que no. Entonces, mientras más alta sea su desviación, menos representativa es la medida de tendencia central. Muy bien, eso en resumen hasta lo que hemos visto hasta ahora. Entonces ahora vamos a ver la desviación media, pero para datos agrupados. Y aquí hay dos variaciones. El concepto es el mismo, es decir, la desviación para datos agrupados es la distancia que tienen los datos en promedio, ¿no es cierto?, de su media aritmética. Es el mismo concepto.
Solamente que como ahora yo tengo muchos datos, la muestra es muy grande, yo esa muestra la agrupo en una tabla de frecuencia, que nosotros ya la aprendimos a hacer. Entonces recuerden que la tabla de frecuencia, yo primero coloco el intervalo, ¿no es cierto? Los intervalos, que dijimos que normalmente eran 5 intervalos. Y luego viene un dato súper importante que nosotros le denominamos la marca de clase, o mis XI. Y recordemos que nosotros dijimos que la marca de clase era el promedio del intervalo. Por ejemplo, si el intervalo 1 es las notas desde 2 a 3,5, supongamos. Pero aquí me falta algo importante. Recuerden que el último dato no se incluye. Ahí, 3,5. Vamos a borrar todo eso para escribirlo bien. Después viene 3,5 que sí se incluye a 5. Después viene de 5 a 6,5. Bueno, aquí me pasé, pero... Y después viene de 6,5 a 7. Y este lo vamos a eliminar. Es para un ejemplo nomás para que nosotros podamos entender, digamos, lo que estamos haciendo allá arriba. Entonces, por ejemplo, si yo tengo acá, esperemos un poquito que creo que dejé lejos la calculadora, pero tengo acá el celular. O sea, vamos a hacer un cálculo ahí solamente para representar una marca de clase específica. Entonces, si yo tengo una nota de 2 más 3,5 dividido por 2, me da 2,8. Esa es mi marca de clase. Es decir, que el 2,8 representa a todas las notas que están dentro de ese intervalo, entre 2 y 3,5. Es decir, si yo tengo alguna nota en mis promedios que está dentro de ese rango, el 2,8 es como su embajador, lo representa ese grupo. Si yo saco el promedio del siguiente, 3,5 más 5, 85 dividido por 2, me da 4,3. Y así sucesivamente. Entonces, ¿por qué es importante tener claro cómo sacar y recordar qué significa la marca de clase? Porque cuando yo voy a calcular la desviación media de datos agrupados, lo que yo voy a colocar aquí también son los valores absolutos, pero es la marca de clase 1 menos el promedio. Y se le agrega algo más, por la frecuencia absoluta de ese intervalo. Y ahí recién se suma la siguiente marca de clase. Marca de clase 2 menos el promedio por su respectiva frecuencia absoluta. ¿Y cuál era la frecuencia absoluta? Supongamos que usted tiene una nota dentro de ese rango, tiene un promedio rojo, tiene un promedio 3,2. Entonces tiene una nota que representa ese intervalo. Pero entre 3,5 y 5 tiene 3 notas. Entonces, si usted quiere sacar su desviación media, la marca de clase 1 va a ser el 1, porque tiene una nota, ¿no es cierto?, en ese intervalo. Y supongamos que su promedio es 5,8. Perdón, me equivoqué aquí. La marca de clase es 2,8. Ahí sí. Menos su promedio, 5,8. Valor absoluto. Por la frecuencia absoluta de ese intervalo que sería 1. Más la segunda marca de clase que es 4,3. Menos 5,8 por 3, porque esa es la marca de clase de ese intervalo. Y así va con todos los intervalos, ¿no es cierto? Calculando el promedio, pero si usted se da cuenta, esa distancia que usted calcula entre un dato y otro, esa distancia que hay ahí entre esos dos datos, se multiplica por
el número de frecuencia, es decir, por el número de datos que pertenecen o que tienen esa desviación. Porque en el fondo, usted la desviación que está sacando es una desviación aproximada, porque es una desviación entre la marca de clase, es decir, entre el dato que representa el intervalo y el promedio. Por lo tanto, usted al multiplicar esa desviación por el número de datos que están dentro de ese intervalo, que es la frecuencia, usted está acercando o usted está diciendo cuán importante es esa desviación. Porque no es lo mismo tener una nota que tiene mucha variación que tener muchas notas que tienen poca variación. Entonces, por ejemplo, si después entre el promedio de 5 y 6, ¿no es cierto? Y 6,5, que era el siguiente intervalo, ahí usted tenía 5 más 6,5 dividido por 2 me da 5,8. 5,8. Ese sería su marca de clase de ese intervalo, del intervalo número 3. Entonces, si dijimos que el promedio es 5,8 y justo la marca de clase es 5,8, es decir, si usted hace ese intervalo aquí abajo, va a tener la marca de clase de ese intervalo menos el promedio, ¿no es cierto? Le da 0. Por lo tanto, usted inmediatamente al tener eso, si usted tiene muchas notas acá, por ejemplo, tuviera 4 notas, todo eso se hace 0. Entonces, en el fondo, ¿qué está diciendo? Que la mayor cantidad de notas no tiene casi desviación con su media aritmética, con su promedio. Y entonces la desviación media le va a dar muy pequeña. Y eso quiere decir que sus notas son muy homogéneas en el fondo, porque la mayoría está muy cercana a su promedio. Solamente hay una nota que está muy lejos del promedio, que es ese 2,8 que tiene. Pero ese promedio, a pesar de que sí le va a influir, pero no tanto, digamos, como si tuviera, por ejemplo, si tuviera dos notas, ahí, dos, inmediatamente esa desviación se duplica en importancia. Esa desviación de 5,8, que es 5,834, es de 3 puntos, ¿no es cierto? 2,8, 3,8, 4,8, 5,8, de 3 puntos. Esa desviación, si usted tuviera dos notas dentro de esa desviación, inmediatamente se duplica en importancia. Y si tuviera 3 notas, se triplica. Entonces, mientras más notas tenga dentro de ese intervalo, más desviación va a tener, porque más importante es esa desviación. No sé si estamos entendiendo el concepto. ¿Hay alguna pregunta con respecto a esto? A lo que significa la desviación media y cómo calcularla en una tabla de frecuencias para datos agrupados. ¿Alguna consulta? Eh, a ver, es que el término importante no es el adecuado para definir lo que quieres definir. Voy a decirlo, a ver si estoy entendiendo tu frase. Mientras más grande la desviación media de cualquier tipo de dato, agrupado o no agrupado, menos representativo es el promedio o menos representativo es cualquier medida de tendencia central, como la mediana, la moda o la media aritmética. ¿Sí? Mientras más grande el dato de desviación, menos representativo es el promedio o menos representativo es la moda o menos representativa es la mediana. ¿Sí? Tiene que ver con la representatividad, es decir, cuánto yo me fío, cuánto yo confío en esa medida de tendencia central como la moda, la mediana o la media aritmética para que me diga eh, qué tipo de muestra es la que yo estoy teniendo. ¿Sí? Entonces, en el fondo, podemos usar cualquier dato. Yo uso las notas porque es algo más fácil para ustedes de entender, porque es algo más familiar. Entonces, en el fondo, si tú ves un alumno que tiene un promedio 6, pero su desviación media es muy grande, ¿no es cierto? Quiere decir que ese promedio 6 no lo representa tanto, porque en el fondo puede que tenga muy buenas notas
tal vez en las ciencias, pero es muy mal deportista, o tiene cero talento para las artes, pongamos. O no tanto talento, pero no se dedica tanto a eso. Ya no le gusta. En cambio, si tú ves un alumno que tiene promedio 6, pero tiene una desviación media chiquitita, quiere decir que ese alumno va a rendir en cualquier área donde tú lo coloques, va a ser metódico y va a ser estudioso y qué sé yo. Entonces, muchas veces en los análisis estadísticos, las medidas de dispersión son súper importantes porque la medida de dispersión me da seguridad. Por ejemplo, si tú fueras un entrenador de fútbol y quieres ver, ¿no es cierto?, a qué delantero vas a poner en la final de la Champions. Y entonces ves que, hay dos jugadores, tus dos nueve, ¿no es cierto?, que tienes en la banca, tienen el mismo promedio de goles por partido. Pero resulta que hay uno que tiene mayor desviación. Eso significa que es un jugador más irregular, que de repente en un partido anda bien y mete 3 goles y en otro no hace nada. En cambio, el otro jugador tiene ese mismo promedio, pero tiene menor desviación y eso significa que todos los partidos hace al menos un gol. Entonces digamos, es más completo, es un jugador más estable, más seguro. Tú lo eliges a él, porque a pesar de que tienen los dos el mismo promedio, matemáticamente, estadísticamente, ese jugador te dice que es más constante en el tiempo. Entonces, ese es como el sentido de las desviaciones, de las medidas de desviación o medidas de dispersión. Y entre estos, la desviación. Hemos visto dos nomás, el rango y la desviación media. Y la desviación media se calcula de una manera para datos agrupados y de otra manera distinta para datos no agrupados. Bien, no sé si hay alguna otra consulta conceptual o de otro tipo. Ya. Chiquillos, ustedes, Camilo, Xiomara, ¿alguna duda? Ya, perfecto. Eh, Miren, si ustedes están estudiando esto en serio y quieren, digamos, aprenderlo bien para... Ah, 6,5. Este. O sea, en realidad no es un 3 sino que es un 5. El primer intervalo va de 2 a 3,5. El segundo intervalo va de 3,5 a 5. El otro va de 5 a 6,5. Y el último va de 6,5 a 7. Sí, es que a veces mi 5 parece 3. Ya. Entonces, chiquillos, como les decía yo, si ustedes se están tomando en serio esto, perdón, se está girando la pizarra, y están estudiando a conciencia, digamos, para la prueba que sea que den al final de año, que no sé qué prueba van a dar, ni cómo va a ser, ni cuánto va a importar, digamos, para entrar a la universidad, pero sería bueno que ustedes hicieran algunas tarjetitas con esto, porque es más fácil de recordar la fórmula, el concepto, anotando la formulita, nombre, formulita, y entonces después hacen ejercicios de esto. Ahora, esta cuestión se puede hacer en el Excel, o sea, ustedes pueden ahí, después vamos a aprender eso, que eso no les sirve para la PSU obviamente, pero sí les sirve para utilizar estos antecedentes y este análisis de datos para cualquier otro tipo de análisis, en cualquier otra rama, digamos, de la ciencia. Por lo tanto, si tienen que aprender primero a hacerlo así manualmente, escribiendo la fórmula, poniendo los datos, sumando, qué sé yo, dividiendo todo lo que hay que hacer, pero después, en el fondo, ustedes ponen todo el conjunto de datos en el Excel y en una casilla ustedes ponen ahí signo igual, ponen, digamos, la abreviación que representa la desviación media y automáticamente les calcula la desviación media a todos los datos, automáticamente. Y ese software y muchos otros para hacer análisis estadístico.
En la estadística, digamos, lo importante al principio de hacer los cálculos manualmente es interiorizarse bien del concepto, de lo que usted está calculando, qué significa ese dato, porque finalmente usted puede hacer ese cálculo para tener un dato, pero tiene que saber interpretarlo, o sea, qué significa. Por eso que yo insisto tanto en eso. Bien, vamos a ver entonces ahora, en segundo lugar, en estos minutos que nos quedan, un concepto, de una medida de dispersión que se llama varianza. Varianza. Y la varianza se representa con esa letra griega, sigma, y, y el cuadrado se coloca. ¿Por qué el cuadrado? Porque recuerden que nosotros en la desviación media, un problema que teníamos era que si nosotros restábamos el promedio a un dato que fuera menor, el resultado es negativo. Eso se solucionaba poniendo esa resta, digamos, en valor absoluto. Si yo quería sacar el promedio, digamos, de esas desviaciones. Bueno, la varianza tiene el mismo principio. Es decir, se calcula la distancia promedio que hay entre los datos y la media, el promedio o la media aritmética. Se calcula lo mismo, pero cambia la unidad. Porque, por ejemplo, si ustedes están hablando de notas, la unidad van a ser notas. Si usted está hablando de goles de una persona, van a ser goles. Si usted está hablando de gramos de algo, van a ser gramos. Es decir, la desviación media, el dato que recién vimos, toma la unidad de la muestra que usted está trabajando. Si la muestra son gramos, la desviación media van a ser gramos. Si la muestra son notas, la desviación media van a ser notas, etcétera, etcétera. Es decir, la unidad de la muestra es la unidad de la desviación. En cambio, en la varianza, el problema o la dificultad de que una resta entre un dato específico y el promedio me dé negativo, ese problema se soluciona elevando al cuadrado la resta. Usted sabe que cualquier número negativo al cuadrado es positivo, porque al multiplicar menos por menos, el resultado le da más. Entonces, pero eso me causa un problema de que, o sea, no un problema, sino que causa una variación, y la variación es que la unidad con la que yo estoy trabajando queda al cuadrado. Es decir, si usted está trabajando con notas, van a ser notas al cuadrado. Si usted está trabajando con goles, van a ser goles al cuadrado. Si usted va a estar trabajando con gramos, gramos al cuadrado. ¿Por qué? Porque el promedio que usted saca es de esos datos, pero al cuadrado. Entonces la unidad se le eleva al cuadrado. Ahora, del punto de vista, digamos, como conceptual, ¿no es cierto? La varianza a usted le va a servir, es como amplificar la diferencia. Es como que la exagera. Entonces, cuando usted tiene grupos de datos que son muy parecidos entre sí, entonces usted usa la varianza, y al amplificar, al elevar al cuadrado esas diferencias, usted ve si realmente son distintas o no son distintas. ¿Ya? En el fondo ese es el sentido. Entonces, si yo quiero sacar la varianza de un grupo de datos, entonces voy a tomar el dato 1, le voy a restar el promedio y lo voy a elevar al cuadrado. A veces le voy a sumar el dato 2, le resto el promedio y lo elevo al cuadrado. Y a ese le sumo, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Su dato n menos el promedio al cuadrado. Y ahí termina, ¿no es cierto?, la suma, y lo divide por el total. Entonces, en el fondo, es el mismo principio de la desviación media, solo que en vez de usar valor absoluto, usted eleva esa resta al cuadrado. Entonces, el resultado, la unidad del resultado, va a ser la unidad la unidad muestral de la muestra, pero elevada al cuadrado. ¿Sí? Pero el sentido es el mismo, es decir, usted va a estar sacando el promedio, ¿no es cierto?, elevado al cuadrado de la distancia que tienen cada dato de la media aritmética o del promedio que usted tiene de esa muestra. ¿Estamos claros? Ya, pongamos un ejemplo. Eh, Vamos a hacer el ejemplo que yo te dije recién del futbolista, ¿no es cierto?, que mete distintos goles, ¿no es cierto? Entonces tenemos un futbolista A que su promedio es de 2 goles por partido. Y el futbolista B
también su promedio son 2 goles por partido. 2 goles por partido. Entonces, pero usted quiere sacar ahora la varianza entre uno y otro. Entonces vamos a sacar primero la varianza de jugador A. Entonces vamos a poner que en el primer partido él metió un gol. Y entonces lo leo al cuadrado. En el segundo partido metió 2 goles. Y lo leo al cuadrado. En el otro partido metió de nuevo un gol. Y en el último metió 3 goles. Lo leo al cuadrado. Y eso lo eleva por 4. O sea, lo dio por 4 porque son 4 partidos, ¿no es cierto? Entonces, es 1, 2, 1, 3, ¿no es cierto? 1, 2, 1, 3. Entonces, en el primero, 1 menos 2 me da menos 1 al cuadrado. En el segundo era 0 al cuadrado. En el tercero también era menos 1 al cuadrado. Y en el cuarto era 1 al cuadrado porque era 3 menos 2, 1. Y eso dividido por 4 partidos. Varianza, menos 1 por menos 1 me da 1. Más 0, más 1, más 1. Dividido por 4. Así que mi varianza sería 3 cuartos, ¿no es cierto? Y eso es 0,75 goles al cuadrado. Esa es la varianza de este jugador. ¿Sí? Entonces, supongamos que el otro jugador, el jugador B, en el primer partido metió 4 goles al cuadrado. En el segundo metió 0 goles al cuadrado. Después en el otro metió 0 goles de nuevo al cuadrado. Y en el otro metió 4 goles de nuevo al cuadrado. Dividido por 4. Así que mi varianza del jugador B va a ser 2 al cuadrado más 0. Perdón. Déjeme borrar aquí, me equivoqué yo. 2 al cuadrado, aquí también le va 2 al cuadrado, porque 0 menos 2 es 2, más en el otro 2 al cuadrado de nuevo, y en el otro 2 al cuadrado de nuevo. Que serían, estos son negativos, ¿no es cierto? Pero como está al cuadrado, entre paréntesis, es positivo. Este también. Entonces me va a dar, voy a cambiar aquí. Entonces la varianza del jugador B me da 4, más 4, más 4, más 4, ¿no es cierto? Todas positivas, porque como están al cuadrado, las negativas también me dan positivas. Eso me da dividido por 4. Entonces eso me da 16 dividido por 4. Y eso me da 4. 4 goles al cuadrado. Esa es la varianza. Entonces, obviamente, si usted compara jugador A, su varianza era 0,75. Y el jugador B tenía una varianza de 4. Entonces, si los dos tienen el mismo promedio, obviamente, pero este es mucho más regular, es mucho más seguro. Entonces usted se va con ese. ¿Estamos claros o no? ¿Alguna consulta? Ya. Camilo, Xiomara, ¿alguna consulta con la varianza? Ya. Ahora, y vamos a ver el último que no estamos a terminar. La desviación estándar. La desviación estándar es algo muy fácil, porque
La desviación estándar simplemente, su símbolo es S. Si usted se da cuenta, el mismo símbolo de varianza, pero sin estar al cuadrado. ¿Por qué? Porque en el fondo la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, eso se da con eso y le queda igual a desviación estándar. Estándar, ahí. Entonces, para los dos casos anteriores, si usted quiere sacar, por ejemplo, la desviación estándar del jugador A, usted simplemente, desviación estándar del jugador A es la raíz cuadrada de 0,75. En este caso sería, pero un poquito aquí que tengo bloqueado el... Ya, ahí sí. Entonces, usted tiene la raíz cuadrada de 0,75. Eso le da 0,87. Y la desviación estándar de B es la raíz cuadrada de 4 y eso es 2. Entonces, si usted se da cuenta, estos dos datos se acercaron al sacar la desviación estándar. Entonces, por eso decía yo que la varianza es una manera de exagerar la diferencia que tienen dos muestras. O sea, cuán distintas son. ¿Ya? Pero en el fondo, desviación estándar es sacar la raíz cuadrada a la varianza. Y eso es todo. ¿Ya? No hay mayor, digamos, complejidad, digamos, en el cálculo. Si, digamos, las dos desviaciones de dispersión, medidas de dispersión más complejas, que son más largas de calcular y qué sé yo, más lateras, son la desviación media y la varianza, que hay que estar uno por uno haciendo la resta. ¿Ya? Pero eso, chiquillos. Entonces, la próxima clase vamos a ver algunos ejemplos más concretos, vamos a ver algunos ejercicios para ir siguiendo paso a paso, digamos, ahí voy a compartir la pantalla, seguramente el computador, vamos a ir viendo algún ejercicio paso a paso, para que lo vayan anotando y vayan viendo, digamos, los detallitos que puedan tener en el cálculo, ¿ya? ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Ya. Ya, perfecto, chiquillos. Entonces nos vemos en matemática el día miércoles, ¿no? Sí, el día miércoles a las 10 de la mañana. Ahí nos vemos. Ya, chiquillos, que estén muy bien, se cuidan. Chao.